4, 3, 2, 1. Bueno, amigos, Radio Escucha, bienvenidos a Saludemos, tu programa de bienestar pleno, donde estamos continuamente añadiéndole vida a tus años y años a tu vida. Este es el mes de Parkinson, una condición que obviamente afecta a una parte considerable de la población y crea obviamente mucho malestar. Es un reto complejo hacer el diagnóstico, es un reto complejo llevar un manejo integrado y por eso me complace mucho traer hoy a la tribuna de Radio Isla a la gran compañera, colega, la doctora Tania Sayas, neuróloga del recinto de ciencias médicas y especialista apasionada por esta condición. Así que, Tania, es un placer tenerte en el programa. Un placer la invitación y muchos saludos a todos los que nos escuchan. Obviamente, nosotros tenemos un tiempo limitado, no vamos a hacer una revisión enciclopédica del ABC del cannabis, del Parkinson, de la enfermedad de Parkinson, pero obviamente sí queremos aclarar algunos puntos salientes. Y lo más importante es, si fuéramos a destacar, más que la gente tiene que saber sobre qué es la enfermedad de Parkinson, ¿por dónde empezamos, doctora? ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Pues lo más importante es que es una enfermedad que es neurodegenerativa, lo que quiere decir que es una enfermedad crónica y progresiva, que poco a poco con el tiempo va a ir afectando mucho del sistema motor, que va a impedir pues entonces las actividades físicas del paciente. Y adicional a eso puede tener otros síntomas no tan comunes o no tan conocidos, ¿verdad? Como los síntomas no motores, que es como depresión, ansiedad, pero típicamente el síntoma, ¿verdad?, principal es pues algo de neurodegenerativo motor. Ya. Hay muchas dudas sobre la gente de ¿y por qué me dio a mí? Vamos a enfatizar de que obviamente al día de hoy no sabemos a ciencia cierta por qué alguna gente está más vulnerable, pero alguna gente se siente culpable. ¿Qué le podemos decir al respecto? Esa gente que se siente culpable no se debe sentir culpable porque no hay ninguna causa que se haya descrito por la cual se da la condición. Desgraciadamente es aleatorio, ¿verdad? Y pues lo único que se ha visto es que con la edad, a medida que vamos envejeciendo, pues simplemente sube un poco más el riesgo de poder tener la condición. Pero no hay ninguna causa y no hay razón por la cual se deban sentir culpables porque no ha sido nada que ellos hayan hecho. Obviamente mucha gente piensa, tengo este temblor en la mano, será Parkinson. Vamos a hablar un poquito sobre cómo hacemos el diagnóstico, ¿verdad? Y yo sé que usted comparte esto conmigo y es que obviamente es un diagnóstico clínico, no hay ninguna pruebita para el Parkinson, pero vamos a hablar de los síntomas clásicos que podemos ver, la progresión de estos síntomas, porque a veces esto pues, puede confundir, la gente asocia el Parkinson con el temblor de la mano. Vamos a tirar un poquito de luz en el camino. Correcto. Y definitivamente lo principal es que no todo lo que tiembla es Parkinson. El temblor simplemente es uno de los síntomas y no tiene que estar presente para el diagnóstico. Desgraciadamente no hay una prueba de sangre que uno pueda hacer y decir, ok, usted tiene Parkinson. Es un examen físico, ¿verdad?, clínico, donde buscamos ciertos síntomas. Por ejemplo, el temblor. Adicional a eso, la rigidez en el tono, la lentitud en los movimientos. Esos dos síntomas usualmente pueden estar solos sin el temblor y uno podría diagnosticar Parkinson. Pacientes también pueden tener problemas posturales. Ok. Dame un ejemplo de cómo un familiar puede ser, porque esto es una cosa, o sea, el diagnóstico lo sospecha mayormente el paciente o la gente que vive con él y empiezan a haber unos cambios. Háblame un poquito de esa experiencia tuya entre yo lo diagnostiqué versus mi familia
detectó cambio? Claro, usualmente pueden ver, por ejemplo, cambios en la marcha, que ellos comienzan a ver que el paciente quizás está dando unos pasitos más cortos, tiene más dificultad para levantarse, lo ven que para llevar a cabo una tarea se le hace más difícil. Cuando digo lentitud en los movimientos, por ejemplo, la expresión facial, que a veces como que ellos dicen es que no puedo ver si tiene expresión o no, el tono de la voz va disminuyendo, esos son otros síntomas que usualmente tanto el paciente como el cuidador o el familiar que esté usualmente con ellos se topan y dicen aquí no hay, aquí algo está pasando y no está bien. Adicional a eso, bien importante recalcar los otros síntomas que pueden estar, ¿verdad? Que no son lo que nosotros llamamos los motores, porque dentro del Parkinson están los motores y no motores, y es saber que los síntomas no motores como estreñimiento, problemas al dormir, dificultad para orinar, cambios en el estado de ánimo, son otros síntomas que usualmente se ven con esta condición. Aquí estamos viendo esta tablita que yo creo que habla sobre los criterios que pueden ayudarnos a hacer el diagnóstico. ¿Quiere hacer algún comentario de la misma? Es que no la puedo ver, doctor. Ok, muy bien. Pues te la voy a leer, obviamente. Ok, perfecto. Dice, criterios que apoyan el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Se requieren por lo menos 3 de estos diagnósticos, ¿no? Criterios. Comienzo en un lado versus a los dos lados. El temblor es un temblor mayormente en reposo. Cuando tú empiezas a iniciar la actividad, pues hay un cambio. Un cuadro progresivo. Asimetría persistente que compromete más al lado donde comenzó. Hay una respuesta excelente a L-Dopa. Vamos a tocar esos puntos en términos del diagnóstico. En términos del diagnóstico, definitivamente para un diagnóstico de Parkinson debe de comenzar en un solo lado. Siempre comienza en un solo lado y entonces con los años puede verse en el otro lado. O sea que siempre comienza asimétrico. El síntoma principal y que nos da más peso en el diagnóstico es lo que nosotros llamamos la lentitud del movimiento, la bradiquinesia. Así que con el tiempo y la edad, por eso es progresivo, se sigue viendo los síntomas y la progresión. Y adicional a eso, otros síntomas que nos ayudan, pues lo de la rigidez, el temblor, también la marcha es otro cambio que se ve, lo de la inestabilidad postural, que no sé si lo menciono, pero también es importante. O sea que obviamente este problema con la postura no tiene que ver con haber perdido la sensación en las piernas. Obviamente ya descartamos estas otras razones por las cuales uno pueda tener, ¿verdad? Problemas de inestabilidad. Exactamente. Es importante que hay una serie de recursos para ayudar y orientar a las personas. Ya mismo vamos a estar hablando, pero vamos a hablar un poquito sobre los medicamentos del tratamiento. O sea, quizás antes de entrar en eso, quisiera recalcar contigo los errores de omisión y comisión que se cometen en el diagnóstico inicial, el diagnóstico temprano. ¿Por qué queremos hacer un diagnóstico temprano? Yo creo que esto es una pregunta bien importante. ¿Por qué intervenir tempranamente ayuda en el manejo integrado de la condición? Claro, mientras se haga el diagnóstico temprano, eso implica que entonces el paciente va a tener, ¿verdad?, mejor calidad de vida en términos del tratamiento, guiarlo hacia las cosas que son necesarias para mejorar su vida. Adicional a que como hoy en día hay distintos tipos de tratamientos y no quiero decir cosas que podemos ayudar al paciente.
es sumamente importante que cuando uno tenga una sospecha, tan solo la sospecha, debe de ser enviado, si uno no se siente cómodo, ¿verdad?, a un neurólogo o a un subespecialista para darle, ¿verdad?, validez en términos de si es o no es el diagnóstico, para entonces que el paciente pueda tener la mejor opción en términos de si es el diagnóstico o si no es el diagnóstico. Y entonces así poder encaminarlo hacia qué es lo correcto. Porque a veces, aunque podría ser la condición, puede ser que no lo sea. Y entonces tendríamos que tratarlo de otra manera. En estos tiempos de COVID, yo creo que se hace más importante esta relación de colaboración entre el médico y el neurólogo, ¿verdad? Como tú muy bien sabes, Tania, a veces el paciente se siente un poco perdido entre, pues mire, lo voy a referir al neurólogo versus lo voy a consultar. Cuando yo le explico a la gente cuál es la diferencia entre referir y consultar es que estoy incluyendo al neurólogo en el mismo integrado tuyo versus te estoy mandando al neurólogo, él se va a ocupar de ti. La importancia de tener esta relación médico primario, neurólogo, en tiempos de COVID, donde a veces ustedes están abrumados por el trabajo. ¿Qué comentario merece esto? Pues yo pienso que no tan solo en estos tiempos del COVID, pero siempre el tener una, ¿verdad?, una diversidad de especialistas juntos tratando a un paciente es sumamente importante, porque muchos de estos pacientes no van a tener solamente Parkinson, muchas veces tienen otras condiciones y esas otras condiciones también pueden inherir en su condición principal, ¿verdad? Y eso es también importante, por lo cual debe tener el médico primario. Y si hubiese, ¿verdad?, pues, cuando a veces nosotros no podemos contestar o no estamos disponibles en la oficina, que ese paciente nunca pierda su tratamiento ni todos sus planes y recomendaciones que se estén llevando a cabo, porque eso es sumamente importante. O sea, para tratar de mantenerlo que fluya, no importa si estoy yo o si esté el otro especialista, el neurólogo, y por eso es que entonces es sumamente importante. Yo espero que de ahora en adelante con el COVID, ¿verdad?, que se ha hecho tan importante trabajar juntos, que sea algo que se mantenga. Estoy completamente de acuerdo contigo y yo creo que la telemedicina y la teleconsulta nos va a permitir esta colaboración afinada. Por ejemplo, yo hace poco me ha pasado con mi endo y con uno de mis cardiólogos que yo refiero que consultamos el caso y entonces, claro, una cosa es que haya la disponibilidad de los especialistas en hacer esto y segundo, oye, que los planes médicos entiendan que esta consulta merita ser compensada, porque parte del problema que tenemos a veces con la teleconsulta y la medicina es que, a ver, si no es compensada, pues es difícil incorporarla a tu estilo de trabajo. Pero a mí me parece que es bien importante y podríamos resolver y afinar mucho de la terapéutica si tuviéramos este back and forth, ¿verdad? Así que me parece importante. Háblame un poquito sobre la terapia, el tratamiento, ¿verdad? Yo creo que déjame volver de nuevo a qué origina el síntoma, ¿verdad? Porque, digo, el Parkinson, porque no lo dijimos explícitamente, ¿verdad? Y quiero estar seguro que los radioescuchas entienden. Hay una afectación en áreas del cerebro profundas, en lo que nosotros llamamos en el área interior, en el cerebro medio, en una área que se llama la sustancia negra, y se empieza a disminuir la producción de dopamina. Háblanos un poquito de la dopamina, y por qué está asociada entonces con los síntomas que vemos en Parkinson y no meramente los motores, porque obviamente la dopamina es un mensajero envuelto en un montón de funciones del cerebro. Y eso es sumamente importante. La sustancia negra que está en un área, ¿verdad?, específica del cerebro que se llama el mesencéfalo, ahí están estas células, ¿verdad?, que crean la dopamina, y la dopamina es lo que regula el movimiento, ¿verdad? Esa es una de sus funciones. Como hay una muerte de estas células, pues entonces hay menos dopamina y eso entonces afecta pues la actividad motora en los pacientes. Sin embargo,
como la dopamina se ha visto en otros sistemas, por eso es que entonces tenemos estos otros síntomas, los que nosotros llamamos, que ya habíamos mencionado, los no motores, y por eso es que entonces vienen los problemas también de ánimo, depresión. Así que por eso es que es tan importante la dopamina. Entonces, en términos del tratamiento, el tratamiento está para tratar de aumentar, ¿verdad?, la dopamina en el cuerpo. Así que los distintos tratamientos, eso es lo que está tratando de hacer. Está el carbidopa-levodopa, los inhibidores de COMT, el agonista de dopamina, algo similar a la dopamina. Tenemos también tratamientos que no son orales, otros que son quirúrgicos. Así que en eso es mayormente lo de los, ahí lo puedo ver, doctor. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Esa área que estábamos señalándonos. Entonces, cuando hablamos del tratamiento, ¿por qué? Y esto es algo que me han preguntado muchas veces, ¿por qué si a mí me falta la dopamina en el Parkinson, por qué enseguida no me dieron la medicina para aumentar la dopamina en mi sistema? Bueno, es que todos los casos son, ¿verdad?, bien únicos, así que hay que sopesar en términos de lo que uno encuentre clínicamente en ese paciente, cuáles son, ¿verdad?, esos síntomas principales y entre otras cosas, edades, comorbilidades, y entonces decidimos el tratamiento. O sea que no hay una decisión única que uno diga, ok, está el paciente, este es el tratamiento. Siempre va a depender de todas esas variables. Okay. Pero todos los tratamientos tratan de hacer lo mismo, ¿verdad? Aumentar la disponibilidad de dopamina en el cuerpo. Más allá de dar esta terapia de dopamina, pues obviamente queremos hacer un enfoque abarcador. ¿Por qué hay que hacer un enfoque abarcador? ¿Por qué el paciente de Parkinson necesita ayuda en múltiples dimensiones de su vida? ¿Por qué necesita ayuda? ¿Por qué no nos podemos quedar meramente en pensar en darle la medicina? ¿Por qué nos quedamos cortitos con Claro, esa intervención meramente? correcto, porque adicional a la intervención que se da en los tratamientos, tenemos que hacer un buen uso de, por ejemplo, de ejercicio físico, porque eso está comprobado de que nos ayuda en términos de la movilidad, por lo menos ejercicio 30 minutos 3 veces en semana, hacer una dieta, ¿verdad?, que sea balanceada en proteína, y todas estas cosas, ¿verdad?, son factores que el mismo paciente puede controlar, que le puede ayudar a su condición, adicional al tratamiento. Yo creo que eso es un punto bien importante. Me estoy preguntando, y quiero contestar estas preguntas. Okay. ¿Hay que preocuparse por la dieta y las medicinas o hay que ocuparse? O sea, ¿cuán importante es esta relación? Porque se habla de que el consumo de proteínas y tomarte la dopamina pudiera tener una interacción no favorable. Bueno, hay que ocuparse. Siempre, ¿verdad? Volvemos, es que todos los pacientes son distintos y eso es sumamente importante. No todos van a tener los mismos síntomas, no todos van a tener, ¿verdad?, una progresión igual. Así que hay que ocuparse de cuando haya la posibilidad de que uno se sienta listo para hacer ejercicio, tomar el tiempo y hacerlo. Si uno puede, ¿verdad?, balancear su dieta. No es restringirse y tratar de seguir, ¿verdad?, fielmente un horario si no es permitido, porque eso simplemente va a agravar la ansiedad y en realidad no nos va a ayudar. Correcto. O sea que es un buen balance. Bien importante también, obviamente, mantener al paciente apoderado y como ayer estábamos dando una charla en la Convención de Médicos de Familia y cité al gran amigo Luis Quielo Mora, que me dijo una vez, si no lo pusiste por escrito, no se lo dijiste. Y habla, ¿verdad?, de la importancia que tiene que la educación esté clara, que esté escrita y obviamente a veces los sitios estos en web que tienen información y vamos
meramente quiero compartir con los radio escucha y los que nos están viendo, ¿verdad? Cómo hay sitios como la Asociación Puertorriqueña de Parkinson, que tiene Correcto. su página web, que la voy a correr un poquito y me gustaría que comentaras algo aquí. Por ejemplo, aprendiendo sobre el Parkinson, una conferencia de la doctora Leslie Lede Lozada. Es una asociación donde los pacientes y, ¿verdad? Es bien importante también que el cuidador, porque el cuidador también se afecta, ¿verdad? Por esta condición de otra manera, porque tiene que cuidar de este paciente, conozcan de todas las distintas, de los distintos centros y los apoyos que hay. Por ejemplo, la asociación tiene como recurso patólogas del habla, para terapias del habla, que hay muchas veces que desconocemos, y otros recursos que también se pueden utilizar, y eso es sumamente importante. Y lo tienen ahí disponible. Ok. Así que obviamente, como estamos viendo aquí, estos recursos, la clínica esta de mejorar la voz del paciente. Háblanos un poquito de esta aflicción de la voz. O sea, por qué la voz se afecta? Bueno, el tono de voz va disminuyendo y también hay se afecta también el tragado, ¿verdad? Y los pacientes entienden que ellos están hablando alto cuando no lo están haciendo. Así que este tipo de terapia lo que hace es promover, ¿verdad? Lo llamado speak out. Y es promover que el paciente trate de, ¿verdad?, hablar más alto y promover entonces que el tono de voz aumente y que también se pueda entender. Así que eso es sumamente importante. Leer en altavoz, cantar, es sumamente importante para todos estos pacientes. Claro que sí. Fíjate, yo recientemente tuve un paciente, yo soy ciclista, ¿verdad? Mi pasión es el ciclismo, y entonces vino este paciente con Parkinson a hablarme cómo el ciclismo le había salvado la vida, porque lo había sacado de la depresión. Vamos a hablar un poquito de la importancia. O sea, obviamente sabemos y estamos conscientes del círculo vicioso de que si tengo problemas al moverme, pues entonces evito moverme para no caerme o no verme ridículo, no voy a ir a un gimnasio. Pero ¿por qué la actividad física adaptada a tu condición, que sea segura, es Correcto. Porque, como mencionó, ya hay múltiples estudios que han demostrado que el ejercicio es como un neuromodulador que ayuda con la movilidad en el Parkinson. El problema yo creo que a veces es que carecemos de explicarle al paciente qué tipo de ejercicio tiene que hacer, y como bien dicho, hay que, dependiendo del paciente, dependiendo del ejercicio. Obviamente un paciente que quizás tenga mucha rigidez o mucho problema de balance, pues vamos entonces a hacer un tipo de ejercicio para ese tipo de paciente. Pero si el paciente puede correr una bicicleta estacionaria, puede estar en una trotadora, hay inclusive boxeo que está dirigido a pacientes de Parkinson. Hay un sinnúmero de ejercicios que se pueden hacer, que simplemente se van a limitar a lo que el paciente pueda hacer. También los días de semana, como mencioné anteriormente. Siempre vamos a querer que se trate de hacer todos los días, pero hay que ser realista. En esta condición no todos los días son iguales. Así que los días en los que se sienta muy bien o los pueda hacer, esos son los días que tenemos que aprovechar. Claro que sí. Fíjate, yo quiero aprovechar y hablarle a los radioescuchas sobre la importancia que tiene para nosotros la neuroaeróbica. Y la neuroaeróbica yo lo defino como ejercicios de actividad física donde tú tengas que hacer una coordinación. Mencionar, si tú estás siguiendo a alguien y tú estás, tira acá, pues tú estás siguiendo, ¿verdad? Y yo creo que parte de lo que queremos que el paciente de Parkinson y el paciente de la tercera y cuarta edad hagan es esta actividad coordinada que fomente el sentido de equilibrio, de balance, de fuerza. Así que
siempre le explico a la gente que ese tipo de actividad física donde ellos pueden entrar en un flow, en una meditación, pero hay un proceso de coordinación envuelto y no es meramente, pues me fui a caminar. Por ejemplo, yo nunca me olvidé la vez que yo conocí a Larry Weed, a Lawrence Weed, que fue el profesor que inventó el Problem-Based Medical Record, que haga una conferencia y cuando termina yo le digo, profesor, quiero hablar con usted. Y me dice, ¿cómo no? Acompáñame al taxi. Y de momento cogió su maleta y empezó a caminar en reversa. Un señor de 80 años. Y fue desde el salón de conferencia hasta el taxi caminando para atrás con el bulto, mirándome a mí. Y yo decía, y entonces obviamente no tuve ni que preguntarle, o sea, era obvio que él entendía que si tú hacías cosas que te sacaban fuera de la zona de confort, pues Claro. ibas a mejorar tu coordinación. Ese es como el tai chi, también es excelente. Zumba, todo lo que tenga que ver con baile, ¿verdad? El contar. Ahí tengo pacientes que hacen salsa. Así que todo eso también es importante. Me parece muy certero estos comentarios porque queremos que cada paciente oiga su canto, baile a su son. O sea, tenga esta sensación de placer al movimiento físico. Así que sumamente importante. Pues me gustaría ir terminando esta charla con una de las preguntas que muchas veces nos ocupa. El Parkinson obviamente tiene una progresión caprichosa, ¿verdad? Muchas veces el paciente, como pasa con toda información, digo, con toda condición, nos dice, mire, yo quiero que usted me diga, o sea, cuántos años me quedan de buena vida productiva. ¿Por qué esto no es tan fácil de hacer? ¿Por qué hay que tener cautela con tratar de decirle a la gente, la evolución del Parkinson es esta? Correcto, porque todos los pacientes son distintos. Sus síntomas son distintos, así que aunque sabemos que la progresión es lenta, hay unos pacientes que pues, definitivamente van a tener quizás una sintomatología más fuerte que los van a llevar quizás a una silla de rueda más temprano, pero van a haber otros que no. Así que lo único que podemos decir, ¿verdad? Es que es progresivo de manera lenta, pero un tiempo limitado o qué es lo que va a pasar de aquí a 15, tengo 5 años, no es certero, es simplemente día a día. Claro que sí. Fíjate, yo quiero terminar con una anécdota. Mi padre parecía de Parkinson. Y mi padre, pues, una de las cosas que más nos chocó no fue meramente la rigidez y el dolor, sino esa inhabilidad de tener una cara, ¿no? Y a veces interpretábamos que papi estaba de malos cascos y sencillamente papi no tenía la habilidad de expresarse. Y nunca me olvidé de la vez que somos amantes de la música en la familia y le puse una música y él me abraza y me dice, hijo, eso me hace muy feliz, aunque no te lo puedo demostrar con sonrisa en mi cara. Y yo me quedé como, oh. Así que yo creo que esto es importante entender que muchas veces los cambios en la expresión del paciente de Parkinson no compaginan con su estado interior. Exactamente. Y otra cosa que aprendí de un paciente muy sabio me dice, mi cuerpo tiene Parkinson, mi ser está libre de todas estas condiciones. Así, volvemos a lo que estábamos discutiendo, ¿verdad? Estamos aquí con la doctora Tania Saya, neuróloga del recinto de ciencias médicas, de que cuando nos enfrentamos a estas condiciones es importante evitar las etiquetas absolutas, blancas y negras, y que la gente sepa que en cualquier etapa de tu vida, con cualquier condición, con dolor crónico, puedes ser una persona feliz si te bendiciones que tienes, ¿no? Así que yo creo que esto es importante. Doctora, me gustaría aprovechar, si las personas quieren orientación en el recinto, quieren orientación sobre la condición con una servidora, ¿dónde pueden contactar?
El número de teléfono para sacar la cita es 787-758-7910. Eso es allá en el recinto. Correcto, en las clínicas externas. Clínicas externas están detrás del centro médico, amigos, en el shopping que queda en la Américo Miranda. Y les exhorto a que usen estos tremendos recursos. Yo me siento orgulloso de mi escuela, soy hijo de ella, me gradué, hice mi medicina ahí, hice mi medicina de familia y pues obviamente Natalia también es egresada del programa de neurología. Así que el ánimo que nos trae a este programa es: vamos a colaborar, vamos a educar en este mes del Parkinson y siga buscando información. Haga las cosas con la cabeza y el corazón, métale mano a esta enfermedad que es altamente manejable y para eso estamos. Tania, Muchas gracias. No, gracias. Gracias. Y vamos a identificar unos recursos que cuando posteemos esto en la página en YouTube, pues van a tener una serie de recursos, incluyendo, como hablamos, la asociación y la fundación de Parkinson, que son dos entidades bien importantes, además de un par de videitos que creo que entendemos los dos que pueden ser la ayuda en términos de iluminarlo sobre la condición. Claro que sí. María, muchas gracias, muchas bendiciones. Gracias. Por el trabajo que estás haciendo por Puerto Rico. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente. Muy bien, pues bendiciones. Me le das un abrazo a Lian, ese niño de 1 año y medio, que es parte de las tareas indispensables de la doctora. Buenas tardes, mija. Buenas tardes.